Noches con todos. El día de hoy voy a hablar sobre las manifestaciones oculares en el dengue. Eh, Posteriormente, el doctor Ruksinski también nos va a exponer sobre algunos casos clínicos. En primer lugar, mencionar que el dengue es una infección viral transmitida por uno de los cuatro serotipos del virus del dengue y que está transmitida por los mosquitos del género Aedes, principalmente el Aedes aegypti, que es el que se da o que está presente en los lugares urbanos. Se ha visto que en las últimas décadas la incidencia ha aumentado dramáticamente, especialmente, al menos en nuestro país, en el último año, se ha visto un aumento muy, muy grande, ¿no? La OMS reporta que para el 2023 los casos de dengue, esto más o menos entre la mitad en adelante del año, estuvo en 6,5 millones de casos con 7.300 muertes. Y de estas, uno de los lugares con más casos de dengue justamente era América y América Latina en primer lugar, ¿no? Los factores por qué está aumentando el dengue o por qué se ha visto este aumento pueden ser diversos. Entre ellos son que está cambiando la distribución de los vectores de estos mosquitos, se está ampliando. También el fenómeno del Niño, los cambios climáticos con el calentamiento global y también la existencia de sistemas de salud frágiles que también se han visto empeorado por la pandemia del COVID. Entonces, el dengue, bueno, como le dije, presenta cuatro serotipos, serotipo del 1 al 4, y en su estructura se va a caracterizar por presentar un genoma de RNA monocatenario envuelto por proteínas como la proteína E, M y C, que son proteínas estructurales, pero también va a presentar proteínas no estructurales como la proteína NS1, NS2 hasta la NS5, ¿no? Como vamos a ver más adelante, cobra importancia la proteína NS1 debido a la patogenicidad de esta proteína. Muy bien. El cuadro clínico del dengue generalmente va a presentar un periodo de incubación de 7 a 10 días. Según la OMS, la última clasificación lo divide como dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue severo. El dengue sin signo de alarma se va a caracterizar o va a tener la sintomatología clásica de fiebre, escalofríos, náuseas, mialgias, artralgias, cefaleas, dolor orbitario o retroorbitario, rash, inyección conjuntivales, ¿no? Y ya el dengue con signo de alarma se va a asociar a dolores abdominales severos, vómitos persistentes, acumulación de fluidos en diversos tejidos, sangrado de mucosas, hepatomegalias, letargia, hemoconcentración y plaquetopenia. Y el dengue severo ya es un escape severo de fluidos hacia los tejidos, hacia los órganos, sangrados graves y fallas multiorgánicas severas. Esta clasificación es importante porque nos va a determinar qué pacientes pueden ser evaluados o controlados de manera ambulatoria y cuáles son los que requieren hospitalización, ¿no? Los dengue con signo de alarma y los dengue severo. Y el dengue severo requieren hospitalización, ¿no? También van a existir tres fases que es importante tenerlas en cuenta, que va a ser la fase febril, que va a durar entre 3 a 7 días y se va a corresponder con la primera, con la sintomatología clásica febril, de fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias. Luego tenemos una fase crítica, que generalmente es corta, dura entre 24 a 26 horas, y va a estar caracterizada por un aumento rápido y transitorio de la permeabilidad vascular. Y esto va a dar como consecuencia los síntomas severos que ya les comenté, ¿no? Y va a haber una fase de recuperación con una mejoría clínica rápida y una reabsorción del líquido del tercer espacio hacia el medio intravascular, ¿no? Con respecto a la patogénesis del dengue en general, una vez que ingresa el virus al cuerpo, se va a localizar, en primer lugar va a ir hacia sus células blancos, ¿no? De replicación, que en este caso van a ser las células dendríticas, los monocitos y los macrófagos. Estas células son células del sistema inmune, por lo que al ser infectadas van a activar diversos eventos inmunes y van a alterar también la respuesta inmune del huésped, del paciente, ¿no? Esto va a ocasionar que haya una sobreproducción de citoquinas inflamatorias y por consiguiente también aumento en la permeabilidad vascular, generalmente porque estas citoquinas
inflamatorias van a dañar al endotelio vascular, endotelio capilar. La proteína no estructural del dengue, la NS1, se ha visto que es el principal factor patogénico de este virus porque le va a permitir al virus evadir al sistema inmunológico, también va a permitir al virus crear una respuesta inmune. O sea, el huésped va a crear una respuesta inmune contra esta proteína y estos anticuerpos van a provocar diversas reacciones cruzadas y van a producir daño hacia los tejidos del huésped, ¿no? Entre ellos, va a producir daño a las células endoteliales, incrementando también la permeabilidad vascular. Todo este daño hacia el endotelio vascular, hasta las células endoteliales, va a ocasionar una hemoconcentración. En primer lugar, una salida de fluido, de líquido, hacia el espacio extracelular. Y esto va a producir una hemoconcentración, una plaquetopenia y también coagulopatías, ¿no? Que son característicos del paciente con dengue. Una hipótesis también para los casos de dengue grave, principalmente, es la amplificación dependiente de anticuerpos, que lo que nos dice es que cuando un paciente se infecta por primera vez del virus del dengue, el paciente o el huésped va a crear una respuesta inmune específica para ese determinado serotipo del dengue. Es decir, va a crear anticuerpos específicos contra un serotipo del dengue. Y cuando este mismo paciente en una segunda oportunidad se infecta por un serotipo distinto del dengue, estos anticuerpos que ya están dentro del torrente sanguíneo van a ser no neutralizantes hacia este nuevo serotipo y más bien van a amplificar la respuesta inmune hacia un serotipo distinto del dengue, ¿no? Por tal motivo se menciona que cuando un paciente se infecta de un serotipo distinto al primero, este paciente tiene más riesgo de hacer un dengue grave, ¿no? Porque hay una respuesta alterada, hay una respuesta inmunitaria alterada o aumento de citoquinas proinflamatorias, quimoquinas y una mayor disfunción endotelial en estos casos. Pasando ya a las manifestaciones oculares, se pueden ver una amplia gama de manifestaciones, como vamos a ver. Entre ellas han sido reportadas entre el 7 al 40% de los pacientes que tienen infección por dengue, dependiendo también de la severidad. Generalmente se ha visto en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, con aproximadamente los 30 años y sin predilección de sexo. Le hemos dividido las manifestaciones oculares en anteriores, posteriores, en un grupo que se llama maculopatía por dengue y en manifestaciones neurooftalmológicas. En primer lugar, las manifestaciones anteriores tenemos a las hemorragias subconjuntivales, que son uno de los signos más frecuentes que podemos encontrar en estos pacientes con dengue. Y se ha visto que hasta en el 40% de los casos esto puede estar asociado a trombocitopenia, ¿no? También se han visto queratitis, como queratitis epiteliales difusas, queratitis estromales, que van a estar asociados principalmente a la infección aguda. También se han visto casos de uveitis anteriores asociadas a dengue, que generalmente son uveitis no granulomatosas, que pueden ser uni o bilaterales, y generalmente se van a dar en semanas posteriores, luego de la infección activa del dengue, ¿no? Por tal motivo, se piensa que esto es netamente una reacción inmune y no un daño directo del virus. Y algunos casos más raros también reportados en la literatura, como escleritis necrotizantes o glaucoma agudo de ángulo cerrado, principalmente explicado por una presencia de una congestión ciliar. Entre las manifestaciones posteriores tenemos a las uveitis intermedias, que son raras, son infrecuentes, y cuando se dan, generalmente están asociadas a maculopatías por dengue. Y tenemos a las uveitis posteriores, que sí, en este grupo va a ser variado, pero en este grupo los patrones más encontrados van a ser las vasculitis retinianas, que pueden o no pueden estar asociados también a desprendimientos de retinas exudativos, ¿no? Esto van a ser las manifestaciones de uveitis posteriores más frecuentes en pacientes con dengue. También tenemos algunas manifestaciones menos frecuentes, como corioretinitis multifocales, como epiteliopatía pigmentaria, placoides multifocales,
coroiditis, retinopatías agudas zonales oculta externa, o casos mucho más raros, pero también reportados, como neuroretinitis, ¿ya? Y se ha visto que estos casos de uveitis posteriores generalmente han tenido buena respuesta a los corticoides sistémicos y que su agudeza visual final ha dependido mucho del daño en las capas externas de la retina que han presentado estos casos. Acá algunos casos, bueno, la vasculitis asociada a dengue generalmente se ha visto que es del tipo principalmente de las venas, venular. Algunas veces se asocia a vitreitis y está explicado por el depósito de complejos inmunes a nivel de estos vasos sanguíneos, produciendo también en algunos casos oclusiones capilares, oclusiones vasculares, ¿no? En algunos casos también se asocia con hemorragias intrarretinianas, isquemia retinal, envainamientos vasculares y, como le mencioné, oclusiones vasculares retinales. Y tenemos también un caso de una paciente, mujer de 42 años, que acudió por disminución de visión, mialgias y cefalea, y dentro de sus estudios pues salió dengue positivo. Esta paciente también ya había tenido dengue 7 años antes, también demostrado por serología, ¿no? Lo que se encontraba en sus fondos de ojo, en su angiografía, es la presencia de una vasculitis retinal oclusiva, también con algunas zonas de retinitis. Se le dio a este paciente, aquí también podemos ver en la tomografía, ¿no? Una zona de retinitis, más que todo en la zona superior, de la arcada superior, y a nivel de la mácula había exudación, ¿no? A nivel justo a nivel subfoveal. Se le dio un tratamiento a esta paciente con corticoides, con prednisona, miligramo por kilogramo, y con lo que se pudo resolver el cuadro posteriormente. Tenemos un grupo llamado maculopatía por dengue, que también agrupa diversas patologías, diversos patrones que vamos a ver a continuación. Este grupo generalmente es la causa más frecuente de molestias visuales en pacientes con dengue y puede presentarse de manera aguda o hasta los 30 días después del periodo febril, ¿no? Generalmente en promedio entre 2 se da, principalmente en promedio entre 2 a 3 semanas después del periodo febril. Y su manifestación clínica, principalmente los pacientes nos informan que presentan visión borrosa, presentan escotomas, pero esta disminución de la agudeza visual generalmente es leve a moderada. Puede ser bilateral, sí, pero generalmente es asimétrica, ¿no? Menos frecuentemente los pacientes también nos pueden decir que presentan miodesoxias o metamorfosis. Entre el grupo de manifestaciones, de patrones de maculopatía por dengue, tenemos en primer lugar a un edema macular asociado a dengue, que puede ser un edema macular difuso o un edema macular cistoideo. Tenemos a un desprendimiento de retina exudativo, también con vasculitis. Tenemos hemorragias maculares, generalmente también pueden estar asociados a complicaciones sistémicas como la trombocitopenia. Tenemos a un patrón de foveolitis y a un patrón de neuroretinopatía macular aguda, que vamos a ver ahora más adelante. Tenemos aquí también un ejemplo, un caso de una paciente de 31 años que estuvo hospitalizada por fiebre, mialgias, artralgias. Las plaquetas estaban disminuidas y también había salido positivo a dengue, ¿no? En su día 7 de hospitalización, presenta disminución brusca de la agudeza visual. Cuando le hacen el examen, le encuentran pues, en el ojo derecho una agudeza visual de 20/60, en el ojo izquierdo de 20/600, con presencia de este edema macular mayor en el ojo izquierdo, un edema macular quístico con líquido subretinal, ¿no? Lo consideramos como edema macular bilateral asociado a dengue, ¿no? En este caso, a este paciente también le dieron un tratamiento con pulsos de metilprednisolona por 3 días, por lo que se vio una mejoría en el cuadro de la maculopatía por dengue, de este edema macular en el ojo derecho se resolvió casi completamente, y en el ojo izquierdo también disminuyó. Y luego en su evolución, luego de 2 meses, se vio que también mejoró anatómicamente. Sin embargo, el ojo izquierdo, la agudeza visual, no mejoró más de 20/400 porque también habían disrupciones de las capas externas de la retina, ¿no? Aquí también tenemos otro caso de una paciente de 63 años que presentó disminución brusca
de la visión y había tenido como antecedente que 10 días antes había presentado diagnóstico de dengue. Se le observó en el fondo de ojo hemorragias, manchas blanco-algodonosas y en la tomografía lo que se veía era una edema macular, líquido subretinal, zonas de hiperreflectividad a nivel de las capas internas y la retina. También conocido con esto se le consideró como una edema macular bilateral también por dengue. Y en este caso le dieron un tratamiento de triancinolona intravítrea para cada ojito, seguido de una semana cada ojo, y se vio también una mejoría del cuadro clínico. Muy bien. Tenemos otro patrón, que es el patrón de foveolitis, que generalmente, o similar a lo que se ve en los otros casos de macropatía por dengue, se da 7 días después del inicio del dengue, y se caracteriza por tener una lesión amarilla anaranjada en el centro de la fovea, en el centro de la mácula. A nivel del OCT se va a ver como una disrupción focal de las capas externas de la retina, asociado también a una zona hiperreflectiva a nivel foveal, ¿no? En algunos casos lo describen como una forma de cono, ¿no? Disrupción tanto de la elipsoide, la demanda limitante externa, la zona de interdigitación, ¿no? Y luego del tratamiento se ha visto que puede mejorar la agudeza visual, pero en algunos pacientes también persisten algunos escotomas centrales o paracentrales. Aquí tenemos un caso también de una paciente de 30 años que presentó disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo y antecedente de que había tenido fiebre, mialgias y artralgia 5 días antes, ¿no? En los exámenes serológicos salió IgM positivo para dengue y también para NSPO. En la evaluación de la retinografía se veían hemorragias a niveles foveales, perifoveales y una lesión amarilla anaranjada justo en el centro de la fovea. En el OCT se vio esta característica que es pues, una zona hiperreflectiva a nivel foveal, subfoveal en forma de cono y alteración de las capas también externas a nivel subfoveal, ¿no? Se le dio tratamiento, en este caso de prednisona, con lo que se vio una mejoría progresiva hasta los 3 meses que desapareció completamente esa lesión hiperreflectiva foveal, ¿no? También las hemorragias. Tenemos otro patrón que es la retinopatía macular aguda, que precisamente se va a caracterizar a través de la OCT. Se va a caracterizar por una hiperreflectividad de las capas plexiforme externa y también de la capa nuclear externa, asociado a daño o alteraciones o disrupciones de las capas externas de la retina, como la capa elipsoide, la plana limitante externa y capa de interdigitación, ¿no? Se ha visto que esta alteración va a estar asociada esto se ha visto a través de la OCTA por cambios a nivel vascular, ¿no? Déficit de flujo capilar, que puede ser capilar superficial o capilar profundo, ¿no? Y se ha visto que esto nos puede sugerir que en este caso, en este patrón de neuroretinopatía macular aguda, está asociado a mecanismos de microoclusiones a nivel de los capilares retinales vasculares, ¿no? Por este motivo también, a pesar del tratamiento, puede haber persistencia de algunos escotomas, inclusive hasta los 6 meses después del tratamiento. Aquí también se ve de mejor manera la hiperreflectividad de la plataforma externa, la nuclear externa y también de las capas externas de la retina, ¿no? Y aquí también se puede ver. Acá también un caso tratado con corticoides, en donde se puede ver una mejoría de estas hiperreflectividades. Sin embargo, persistía un cierto daño a nivel de las capas externas de la retina al final del tratamiento, y también persistía algunas zonas de isquemia o de disminución del flujo capilar, tanto de los plexos superficiales como de los plexos, principalmente de los plexos capilares profundos. Muy bien, y también tenemos algunas manifestaciones neurooftalmológicas como parálisis de algunos pares craneales, en este caso principalmente parálisis del sexto par, que es el que se ha visto más frecuentemente involucrado y generalmente se ha encontrado en en el periodo crítico del dengue. Puede estar asociado también, se piensa, a procesos inmunes. También se ha visto presencia de neuritis óptica en el 1% de los casos, que pueden ser bilaterales, unilaterales, que pueden estar aisladas o asociadas también a maculopatía por dengue. Y algunos casos más severos, que generalmente esto se ha visto, o
Este reporte fue en pacientes que tenían dengue hemorrágico, es muy severo, donde se encontró panoftalmitis, endoftalmitis, celulitis orbitales con panoftalmitis y hemorragias orbitales con panoftalmitis también. La mayoría acabaron de evisceración. Entonces, para hablar ya como conclusión un poco de la fisiopatología, también del compromiso ocular, se piensa que cuando estas alteraciones o manifestaciones oculares se presentan durante las 2 primeras semanas de la enfermedad, pueden estar relacionados a efectos virales directos, también pueden estar relacionados a eventos inmunológicos o debido también a complicaciones sistémicas como la trombocitopenia o la leucopenia, pero que hay algunas manifestaciones que se dan de manera más tardías, como la uveitis, la vasculitis o la masculopatía por dengue en general, que generalmente ocurren 7 días después del final de la fiebre y pueden estar más asociados a procesos inmunológicos. Por eso se menciona que este amplio espectro clínico ocular puede estar asociado tanto al cierto grado de daño endotelial inducido por el virus o también por la inflamación inducida por la respuesta inmune del mismo huésped, ¿no? Y esto se asocia si es al daño endotelial, se asocia a las hemorragias, a los exudados, y si es por la respuesta inmune del huésped, esto nos evidencia más por la presencia de vasculitis o uveitis óptica. Y este es un esquema donde se ven todos los eventos fisiopatológicos que se dan en esto, un esquema resumen, digamos, donde se ve el dengue y asociado a las manifestaciones oculares. En la fase febril, principalmente el dengue, como le mencioné, va a infectar a las células del sistema inmune, células dendríticas, macrófagos y monocitos, creando una respuesta inmune anormal, patológica. Pero principalmente también su proteína NS1 va a ser la que va a activar también a estos macrófagos y monocitos periféricos, también va a activar al sistema de complemento, y todo esto va a hacer que haya un incremento en la producción de citoquinas proinflamatorias. La respuesta del huésped es crear anticuerpos contra esta proteína NS1, pero estos anticuerpos también van a incrementar también la respuesta inmune, los mediadores inflamatorios, y esto va a dañar a las células endoteliales, produciendo apoptosis e inflamación, ¿no? Entonces se menciona que esta patogénesis del dengue no solo va a depender del virus en sí, de su patogenicidad, sino también de la respuesta inmune que, que le va a otorgar el huésped en este caso. En esta primera etapa, en esta primera etapa febril, nosotros podemos encontrar las manifestaciones oftalmológicas de ojo seco, dolor ocular, algunas veces episcleritis, inflamaciones superficiales, las hemorragias subconjuntivales, inflamaciones de los párpados, ¿no? Y tenemos una fase que es la fase crítica, que es donde se dan las lesiones o las manifestaciones más severas del dengue, que generalmente está explicado por la amplificación dependiente de anticuerpos, que, que nos dice que más que todo ocurre en infecciones secundarias, ¿no? Ya que al ingresar un dengue de un serotipo distinto, este dengue se va a unir a los anticuerpos que no van a ser neutralizantes contra este serotipo distinto, sino más bien al unirse este dengue al anticuerpo de cierta manera va a facilitar que el dengue, el virus del dengue pueda ingresar a las células y pueda replicarse y amplificarse y crear una respuesta inflamatoria mucho más exacerbada. Entre estas mecanismos, o entre estos factores tenemos a la interleucina 10, que va a ser una de las principales en estos mecanismos, y que lo que va a hacer también, aparte de aumentar los citoquinas proinflamatorias, va a crear o va a hacer que los linfocitos T helper 1 cambia a linfocitos T helper 2, y estos linfocitos T helper 2 lo que va a hacer es que no se puede eliminar adecuadamente el dengue y se prolonga la infección. Entonces, todas estas citoquinas proinflamatorias van a producir oclusiones vasculares de la retina y principalmente ruptura de la barrera hematorretiniana, ¿no? Esta ruptura de la barrera hematorretiniana es lo que va a ocasionar las hemorragias retinianas, las maculopatías por dengue, los edemas maculares, y también va a haber depósito de complejos inmunes principalmente hacia los plexos capilares superficiales y profundos, ¿no? Ocasionando oclusiones de estos plexos y evidenciándose como el patrón de neuroretinopatía macular aguda, por ejemplo, o también como oclusiones vasculares, ¿no?
Muy bien, entonces ya para terminar esta parte del el tratamiento va a depender mucho de la manifestación oftalmológica y del grado de inflamación. Muchos casos pueden ser autolimitados y pueden resolverse sin ningún tratamiento. Algunas manifestaciones externas como ojo seco, hemorragias subconjuntivales, queratitis, pueden usarse lágrimas artificiales tópicas. Sin embargo, para otros casos se pueden usar corticoides tópicos, como en los casos que haya manifestaciones inflamatorias leves, como uveitis de leves a moderadas, corticoides perioculares cuando haya casos de uveitis anteriores un poco más severas, o casos leves también de retinopatías por dengue. Se pueden usar los corticoides sistémicos para casos de escleritis graves o manifestaciones posteriores, donde se sospecha de mecanismos inmunes como son la vasculitis retiniana, la foveolitis, las neuroretinopatías maculares agudas también, o casos o pulsos de metilprednisolona en casos de uveitis posteriores más graves y neuritis ópticas. Muy bien, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu participación. Ahora tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Marcelo Rudzinski, quien presentará casos clínicos. El doctor Marcelo Rudzinski es especialista en uvea y también en glaucoma. Es además profesor e investigador de la Universidad Católica de Misiones de Argentina. Adelante, doctor Marcelo, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer especialmente al doctor Eddie Barrera por la invitación. Bueno, me pidieron que presente casos clínicos. El doctor Barreda dio una excelente presentación, de forma tal que voy a tratar de ser sucinto en las primeras diapositivas, en las que voy a hablar tratar de remarcar algunas cosas de generalidades. Entonces, más que nada hablar de algunos casos clínicos y del espectro clínico de manifestaciones oculares asociadas a la infección por el virus dengue. Eh, Ustedes saben que este virus, que es ARN positivo, del cual tenemos 4 serotipos, en esos serotipos hay varios genotipos. Si ustedes se fijan en el gráfico de la derecha, lo único que quiero señalarles es que los genotipos que pertenecen al serotipo 3 y 4 son los que más variación nucleotídica van a tener. Es decir, que tenemos que estar preparados de aquí en adelante para posibles nuevas presentaciones de distintas formas clínicas de acuerdo a la variación, porque si ustedes se fijan en el eje de la CI, va a existir aproximadamente en este virus un 3 a 4% de variación nucleotídica dentro de un mismo serotipo. Así que a estar preparados para nuevas presentaciones clínicas. Como explicó muy bien el doctor Rivera, lo que produce desde el punto de vista patofisiológico el virus es una vasculopatía, donde va a haber un daño directo por parte de una proteína viral que se denomina NS1, que es secretada por las células infectadas por el virus dengue, y esta proteína NS1 va a dañar a las células endoteliales en forma directa, que es la parte izquierda que tiene ahí del gráfico. Esto va a aumentar la permeabilidad tisular y provocar el edema, pero también tenemos el daño secundario inducido por los mediadores inflamatorios, a los cuales ya se refirió el doctor, y también por anticuerpos, anticuerpos anticélulas endoteliales y anticuerpos antiplaquetas que van a estar circulando. Entonces vamos a tener un periodo de daño directo y un periodo de daño secundario, como habló el doctor. Lo importante respecto a la evolución temporal es que la mayor parte de las manifestaciones oculares se van a producir a partir de la fase crítica, es decir, una vez que la fiebre ya pasó. Las manifestaciones anteriores más frecuentes, sin lugar a dudas, son las hemorragias subconjuntivales, que pueden deberse a una disminución de plaquetas menores a 50.000 o tener niveles de plaqueta por encima de esos niveles, pero que el paciente tenga una coagulopatía asociada por probable daño hepático. Las manifestaciones inflamatorias anteriores, las uveitis anteriores, generalmente las uveitis anteriores suelen presentarse
posterior al periodo de convalecencia y pueden hacerlo hasta los 2 meses subsiguientes. Pero sin lugar a dudas lo que llama la atención y a lo que vamos a prestar énfasis es en las manifestaciones oculares posteriores. Una serie de epidemias entre los años 2004-2006 en el sudeste asiático hicieron que los doctores Teo, Baxal y Chang hicieran descripciones de lo que observaban en sus pacientes. Y ellos pudieron determinar que las principales causas de consulta de estos pacientes eran visión borrosa, miodesopsias, escotomas, que los cuadros eran bilaterales en aproximadamente el 75% de los casos, y que en aquellos pacientes en que había disminución de agudeza visual o miodesopsias o escotomas, había edema macular o hemorragias maculares, o foveolitis, que es esa presencia de esa mancha amarillenta en el área macular, o una vasculitis retinal localizada o generalizada. Esto fue confirmado por un estudio reciente que se denominó OASIS, en febrero del 2024 fue publicado, donde se confirmaron los hallazgos de las lecciones de la epidemia de Singapur en relación a las presentaciones clínicas retinales posteriores y a las causas de consulta. Vamos a los pacientes. Les voy a presentar el primer paciente que yo vi con dengue en Misiones. Fue durante la epidemia 2020 y era un paciente que había padecido fiebre hasta 2 días antes, se encontraba muy débil y venía y dice: doctor, me duelen los ojos, quiero que me revise, por favor. Le digo: pero ¿tenés algún problema visual? ¿Ves menos? ¿Ves manchitas? No, 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 doctor, a mí me duelen los ojos detrás, me duele la parte de atrás de los ojos. Digo: mirá, es muy común, es parte del cuadro de dengue. Sí, pero yo quiero que me revise, doctor. Bueno, paciente era un paciente masculino de 40 años de edad, consultaba por dolor ocular bilateral, se encontraba, como dije, en el periodo de recuperación o de convalecencia, tenía una agudeza visual de 10 décimos en ambos ojos, o sea que no había síntomas oculares, la biomicroscopía anterior era normal, la presión intraocular era normal, y yo esperaba encontrarme un fondo de ojo normal. Pero este aquí que cuando le hago el fondo de ojo, me llevó la sorpresa que, a pesar de no tener sintomatología ocular o visual, el paciente presentaba hemorragias retinales periféricas, y si miran bien la mácula, en la imagen que yo le estoy presentando a la derecha, presentaba un área de foveolitis extrafoveal, o sea, una lesión blanco-amarillenta, pero que no se encontraba en la fovea, pero sí en el área macular. Esto lo describimos en la publicación que hicimos en la revista OCE del Consejo Argentino de Oftalmología en el año 2020, y fueron las primeras lecciones que tuvimos en Argentina. El paciente 2 es un paciente que vi este año, es una paciente que fue derivada por una colega oftalmóloga que trabaja en el interior de la provincia de Misiones. Para que ustedes sepan, la provincia de Misiones es la provincia que está en el extremo nordeste del país, es donde se encuentran las cataratas del Iguazú, y estamos metidos como una cuña entre el Paraguay y el Brasil, por lo tanto muy influenciados por la epidemiología de esos dos países. Esta paciente entonces era la secretaria de esta oftalmóloga del interior de la provincia, y era una mujer de 32 años, es una mujer de 32 años de edad que consultaba por disminución de agudeza visual en el ojo derecho en el periodo de convalecencia o de recuperación, es decir, a los 2 días de terminado el periodo febril. La mujer en el ojo que aducía disminución de visión tenía una agudeza mejor corregida de 7 décimos, y en el ojo izquierdo contralateral tenía 10 décimos de agudeza visual. La biomicroscopía anterior era normal, la presión intraocular era normal en ambos ojos. El OCT de la paciente nos mostraba, disculpen que no tengo foto de la retinografía, pero pueden ver claramente en el ENFACE que el área de esta mácula, el área nasal de la fovea, presentaba como que unos vasos tortuosos y que no se podían llegar a definir en su tercio final hacia la mácula. Entonces, claramente el espesor de la mácula en el área foveal se encontraba aumentado, y eso lo podíamos ver en el mapa de espesores del OCT. Cuando íbamos directamente a ver las capas retinales,
podíamos ver que esta paciente presentaba edema macular quístico y un desprendimiento seroso inicial a nivel foveal. Y eso era la causa de disminución de la agudeza visual, que en este caso era leve o de leve a moderada. Justamente por esa disminución de agudeza visual, que era leve a moderada, lo que decidimos con la doctora oftalmóloga, le indiqué, fue darle difluprednato tópico cada 6 horas, porque el difluprednato tiene una muy buena penetración hacia la retina, hacia la mácula, y la paciente, a los 5 días de repetido el OCT, de haber comenzado el difluprednato tópico, presentaba una disminución marcada del espesor retinal respecto al OCT de 5 días antes, y en las imágenes de las capas retinales podrían ver que el edema macular quístico había desaparecido y persistían unos muy pequeñitos quistes de líquido intrarretinal en el sector ese nasal a la fobia, en el que se había presentado mayoritariamente el compromiso inflamatorio vascular retinal. El siguiente caso fue un caso que me lo refirieron los residentes del Hospital Madariaga, que es el principal hospital de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, y ellos rotan conmigo en el consultorio de uveitis, y entonces me dijeron, mire doctor, le estamos enviando a este paciente, es un paciente joven de 23 años de edad, que consulta por escotomas y baja agudeza visual en el ojo derecho. El paciente tenía 1/10 de agudeza visual en el ojo derecho y 9/10 en el ojo izquierdo. La biomicroscopía anterior era normal y la presión intraocular también era normal en este paciente. Y en el fondo de ojo teníamos este patrón de presentación clínica bilateral. O sea, lo que se veía eran una retinopatía de tipo exudativa, superficial y no tan superficial como pueden ver, pero claramente en el ojo derecho, si miran el haz maculopapilar, van a ver que hay una inflamación y una gran exudación de los vasos retinales que son nasales a la fobia nuevamente, que era lo que exactamente estaba produciendo esa disminución de agudeza visual. Mientras que en el ojo izquierdo había una exudación en la arcada temporal superior solamente. El OCT de este paciente revelaba una retinopatía exudativa en las capas medias e internas de la retina, sin un compromiso marcado de la retina externa. Si ustedes ven el corte que está hecho en fobia, en la imagen que tienen a la izquierda inferior, no se ve un gran compromiso de la membrana limitante externa, ni de la zona elipsoide, ni del epitelio pigmentario, con lo cual no podíamos deducir que la baja agudeza visual en este paciente realmente fuera motivado por una alteración de los segmentos externos de la retina, que es lo que generalmente produce mayor disminución de la agudeza visual. O sea, generalmente lo que provoca mayor disminución de agudeza visual en estos pacientes es, como lo explicó muy bien el doctor Gustavo, es el compromiso de las capas externas de la retina. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene una baja agudeza visual y que sobre todo esa baja agudeza visual se sostiene a pesar del tratamiento corticoide, lo primero que tenemos que ir a mirar son las capas externas de la retina para ver si el compromiso se mantiene allí a pesar del tratamiento instaurado. A este paciente se le indicó tratamiento corticoide a dosis 1 miligramo kilogramo día, pero el paciente, desafortunadamente, como suele ocurrir con los pacientes hospitalarios, no volvió a control. Paciente 4 es un paciente también que vimos este año. Es un paciente muy especial porque la región donde yo ejerzo mi práctica profesional en Misiones es una región de una alta frecuencia de toxoplasmosis ocular, o sea, comparte con el sur de Brasil y el Quindío en Colombia. Misiones pertenece a la zona junto al sur de Brasil y el Quindío, donde se ha reportado la mayor frecuencia de toxoplasmosis ocular del mundo. O sea, aquí vemos muchísima toxoplasmosis ocular, y el paciente que consultaba
aunque vamos a ver a continuación, es un paciente que viene a consulta después de haber comenzado un tratamiento por toxoplasmosis ocular en el ojo derecho. Este era un paciente que aducía haber padecido un síndrome febril corto de 1 o 2 días nada más de duración, en el cual rápidamente se recuperó, o sea, no parecía un cuadro de dengue con un cuadro febril típico exactamente, pero él tuvo su reactivación de toxoplasmosis ocular inmediatamente después del cuadro febril. Vio a otro oftalmólogo y este otro oftalmólogo le inició un tratamiento clásico para toxoplasmosis ocular con pirimetamina, sulfadiacina y corticoides, muy bien hecho por el colega, pero el único inconveniente es que el paciente disminuyó rápidamente los corticoides y a los 15 días viene a consulta, viene a mi consulta diciéndome que le había aparecido una mancha central en el ojo derecho. Él hacía 15 20 días que había iniciado el tratamiento antitoxoplásmico, pero había una coincidencia entre la aparición del escotoma central y la disminución de la dosis del corticoide. La agudeza visual mejor corregida en el ojo derecho era de 7 décimas, y en el ojo izquierdo el paciente no tenía visión central porque tenía una cicatriz macular por la toxoplasmosis. Tenía toxoplasmosis bilateral. Entonces, en el ojo derecho, como ustedes pueden ver en esta foto, tenemos una lesión de reactivación de retinocoroiditis toxoplásmica, una reactivación porque ven las cicatrices oscuras al lado del área de retinocoroiditis. Y por otro lado, si miran bien la mácula, tenemos una mancha blanco-amarillenta en el centro de la fóvea. O sea que esto impresionaba de que era una foveolitis en un paciente que había tenido un cuadro febril limitado, no el típico cuadro febril de dengue. Entonces, bueno, dijimos, vamos al OCT. El OCT confirma, entonces en el OCT pueden ver 2 o 3 cositas interesantes. En el OCT pueden ver que hay células en vitrio que se ven hiperreflectivas, pero que están asociadas al cuadro de reactivación de la retinocoroiditis toxoplásmica, y también eso está indicando que el tratamiento corticoide que estaba teniendo no era suficiente, claramente, el paciente, pero a su vez ven claramente la disrupción de la zona elipsoide y inclusive de parte de la membrana limitante externa en este paciente, que está indicando o confirmando el diagnóstico de foveolitis asociado a una toxoplasmosis ocular activa. Miren, yo soy investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o sea, el CONICET, en Argentina, en toxoplasmosis. O sea, mi área de investigación es toxoplasmosis ocular. Jamás había visto una foveolitis acompañando una toxoplasmosis ocular activa, y cuando ustedes hacen una búsqueda bibliográfica de foveolitis, lo van a ver siempre asociada a dengue. Con lo cual yo dije, bueno, tomamos una muestra de sangre, yo le saqué sangre al paciente y la remití al laboratorio para búsqueda de anticuerpos antidengue y anti-chikungunya. Bien, entonces tenemos nuestro paciente 4 que tiene una foveolitis y una reactivación de retinocoroiditis toxoplásmica. Lo que hice automáticamente fue aumentarle la dosis del corticoide al menos 0,5 miligramos kilogramo día, y el paciente a los 10 días había tenido una mejoría de su agudeza visual a 10 décimas. Pero la gran sorpresa la dio el laboratorio. El laboratorio reportó resultados negativos para anticuerpos IgM, IgG antidengue y anti-chikungunya. Y ahí me vi sorprendido porque dije, bueno, evidentemente si no es dengue, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Qué otro cuadro provoca una foveolitis? Yo sabía que la toxoplasmosis no, o al menos no característicamente, no es algo que solamos ver en esta región de alta frecuencia. Al paciente se le indicó continuar con el tratamiento antitoxoplásmico. Nosotros siempre dejamos o cumplimos 2 meses de tratamiento antitoxoplásmico con dosis decreciente del corticoide durante por lo menos un mes hasta suspenderlos. Este paciente vuelve 2 meses más tarde a la consulta y
habiendo ya suspendido el tratamiento antitoxoplásmico y los corticoides, eh, y refiere haber estado internado 3 días por un cuadro febril. Ahora sí, parecía que el cuadro febril había sido un cuadro más clásico o típico de dengue, pero estuvo internado 3 días en un pequeño hospital del interior de la provincia con un cuadro de deshidratación. Allí le habían tomado muestra de sangre y habían remitido al laboratorio y había obtenido un resultado de NS1, de antigenemia NS1 positivo y IgM antidengue positivos. Pero el paciente venía a la consulta no para contarme eso, sino para decirme que había notado una disminución en su campo visual. Entonces, bueno, lo dilato. La agudeza visual en este paciente en ese momento había bajado otra vez a 8 décimas. Recuerden que era el único ojo útil. Y me debo una gran sorpresa que veo todo el sector nasal de la retina de ese paciente con una hemorragia vítrea prerretinal severa y algunas hemorragias retinales, como ven, temporales inclusive a la mácula. Entonces, inmediatamente le pedí hemograma, coagulograma y hepatograma, porque él había salido del hospital hace unos pocos días, o de su internación temporaria y para su hidratación. Y los resultados del laboratorio indicaban que las plaquetas estaban normales, pero que el KPTT y el tiempo de coagulación se encontraban alterados. Las enzimas hepáticas todavía también estaban elevadas, así que bueno, el paciente mantuvo su control, eh, controlamos sin indicar ningún procedimiento invasivo y las hemorragias que tuvo, tanto retinales como la hemorragia prerretinal, se reabsorbieron y el paciente logró, en su último control, que fue hace unos pocos días, una agudeza visual de 10 décimos. Lo que no me quedó claro aún fue la foveolitis, porque volviendo a hacer una búsqueda bibliográfica, lo que logré encontrar sí es que la foveolitis se asocia se ha reportado casos de foveolitis en caso de que no fueran dengue, en caso post vacunación por COVID, en las vacunas de ARN para SARS-CoV-2. Fueron la única otra asociación, pero este paciente no había recibido vacuna por COVID, con lo cual no me queda claro la razón de su foveolitis o si su primer cuadro febril ya había sido la infección por dengue y no tenía generación de anticuerpos. Es difícil, sí, aceptar la posibilidad de la NS1 que persistiera tanto tiempo positiva. La NS1 se puede prolongar en el tiempo hasta 3 semanas, pero no se ha reportado más que eso. Pacientes internados. Con el afán de mostrarle otros cuadros clínicos, le voy a mostrar, esta era una paciente mujer de 46 años de edad que estaba internada y el infectólogo pidió una interconsulta por disminución de agudeza bilateral. Esta paciente que estaba internada se internó inicialmente en periodo febril y cursó su periodo de convalescencia, que fue cuando la vimos internada. Tenía enzimas hepáticas muy elevadas, muy alteradas, y una antigenemia NS1 y un IgM antidengue positivos, y la razón por la cual tenía una disminución de agudeza visual bilateral esta paciente, logramos obtener esta foto de fondo de ojo, fue por una neuroretinitis bilateral, acompañando al cuadro de dengue. Esta paciente murió por la insuficiencia hepática, o sea que no pudimos tener un seguimiento del cuadro. Y el segundo caso que le había mostrado de un paciente internado es un cuadro neurooftalmológico. Es un paciente que lo vimos en el año 2020, consultó al Hospital Madariaga en la ciudad de Posadas. Aquí en el año 2020 la epidemia de dengue tuvo un pico máximo una semana antes del inicio de la pandemia de COVID, o sea, fue en febrero, una semana antes de que nos encerraran. Este paciente consultó ya durante el periodo de
pandemia por COVID, por un cuadro febril que se asoció a diplopía, a parestesias en miembros inferiores y a disartria. Debido a la concurrencia con la pandemia de SARS-CoV-2, se lo interna aislado, se le piden análisis de laboratorio de rutina, se le hace un hisopado nasal buscando ARN de SARS-CoV-2 y se le pide para descartar la posibilidad que fuera dengue una antigenemia en S1. Por su cuadro neurológico, y luego de que el paciente haya sido examinado por el neurólogo, se solicitó una resonancia magnética del sistema nervioso central con contraste. Y en cuanto al cuadro oftalmológico, la agudeza visual era de 10 décimos en ambos ojos, pero el paciente tenía una paresia del recto externo del ojo derecho. La biomicroscopía anterior y tonometría eran normales. El fondo de ojo presentaba exudados retinales en sector temporal del ojo derecho y pequeñas hemorragias retinales en el ojo izquierdo. Disculpen, no tengo fotos para mostrarles del fondo de ojo de este paciente. La PCR para SARS-CoV-2 fue negativa, pero la antigenemia en S1 fue positiva, entonces se interpretó el cuadro como un cuadro de febril por dengue. La IgM antidengue también dio positiva. Pero lo que nos llamó la atención fue la resonancia magnética nuclear del sistema nervioso central. Y allí lo que se observaba claramente de este paciente que se presentó al final de su periodo febril fue una captación marcada de gadolinio en el splenium del cuerpo calloso, en el splenium central, o sea, la región central del cuerpo calloso, y eso explicaría la disartria y la disestesia de los miembros inferiores que tenía. También tenía una captación marcada a nivel cerebelar, y este paciente solamente lo que se hizo fue mantenerlo hidratado, no se hizo un tratamiento específico alguno, no se le pasó corticoides, y el paciente resolvió su paresia del sexto par, disartria y disestesias en los 5 días siguientes. Fue dado de alta, el paciente fue dado de alta prácticamente con una mínima esotropia. Algo que quiero llegar a mostrarles, si es que aún tengo tiempo, si no, por favor, doctora Lorena me interrumpe, es tener en cuenta lo siguiente. Siempre que tengan una presentación compatible con dengue, por más de que los familiares se encuentren en el medio de la epidemia de dengue y que los familiares hayan tenido cuadros compatibles con dengue, pidan siempre la antigenemia y o los anticuerpos antidengue de tipo IgM para confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el dengue va a tener va a tener varios efectos, y el doctor lo explicó de alguna manera muy bien en los efectos de la respuesta inmune. Algunos de los efectos de la respuesta inmune, alteraciones en la respuesta inmune que provoca el dengue, es una desviación de la respuesta de tipo Th1 hacia una respuesta de tipo Th2. ¿Y eso qué significa? Que patógenos que son intracelulares, como herpes, como toxo, pueden despertar debido a ese cambio en nuestro tipo de respuesta. Cuando hay un predominio de la respuesta inmune Th2, la respuesta tipo Th1 que va a frenar a los que son patógenos intracelulares se va a ver disminuida. Y eso permite que una paciente de 30 años de edad, como la foto que les estoy mostrando acá, tenga un herpes zóster oftálmico después, a los 5 días después de un cuadro de dengue febril. Esta fue una paciente que había padecido un herpes zóster, se le inició tratamiento por el médico clínico en su lugar en el interior de la provincia, pero como la paciente presentaba una queratouveítis herpética y le habían disminuido rápidamente la ciclovir y los corticoides tópicos, había tenido una leve reactivación de su uveitis. Entonces fue derivada a interconsulta por uveitis. Pero, ¿cómo explicar un herpes zóster oftálmico en una paciente de 30 años de edad que no tenga otro cuadro de inmunosupresión si no es justamente por el cuadro de dengue febril que tuvo anteriormente? Lo otro, recordar que pacientes, como lo explicó muy bien y lo dijo el doctor Rivera, dentro de estas alteraciones de la respuesta inmune
van a haber algunas enfermedades inmunológicas que se van a ver exacerbadas inmediatamente después del dengue. Entre ellos tenemos la esclerosis múltiple, el síndrome de Reiter y vasculitis sistémicas. Entonces, abrir muy bien los ojos y buscar cuadros de neuritis óptica asociadas a esclerosis múltiple, cuadros de uveitis anterior, que como les dije yo, pueden presentarse hasta los 2 meses post episodio febril, acompañando, por ejemplo, a una HLA-B27, como es el caso de los síndromes de Reiter, y o vasculitis sistémicas. Aquí tienen el ejemplo de un paciente con una escleritis no infecciosa. El paciente tenían síntomas que habían comenzado un mes después del episodio febril del cuadro de dengue, había tenido un dengue y tuvo una reactivación o una activación de una escleritis de origen autoinmune, ¿sí? Y este fue un caso que lo reportamos en la revista OCE, en la primera referencia. Este fue un paciente que se presentó 15 días después de un cuadro de dengue febril con un cuadro clásico de neuritis óptica. Pueden observar en el ojo izquierdo la inflamación del disco óptico en este paciente que tuvo que ser internado y se le tuvo que pasar pulsoterapia y luego tratamiento corticoide oral debido a la neuritis óptica que fue de alguna manera estimulada por ese dengue previo que había tenido. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, doctor. Muy educativa su charla. Me quedé pensando en los dos primeros casos, en el cual el primero fue de un paciente que estaba prácticamente asintomático, el dolor retrocular es propio del dengue, pero de ello podríamos concluir tal vez de que la afectación oftalmológica está infraestimada, ¿no? No siempre a todos los pacientes de dengue pues podemos hacerle un fondo de ojo. Y en cuanto al segundo caso de una paciente que sí era secretaria, mencioné, y tenía acceso fácil al OCT, donde se pudo ver que estaba comenzando, digamos, un cuadro con líquido subretiniano, se resolvió fácil con corticoides tópicos, ¿no? Me pareció súper interesante su serie de casos. Y en el caso 4, que había una poliolitis con una toxoplasmosis reactivada y posteriormente ha hecho un dengue ya hemorrágico, podríamos decir, probablemente sí haya sido un primer cuadro de dengue donde la serología ya salió negativa en una primera instancia, pero al tener un antecedente de dengue, el segundo cuadro puede ser más grave, ¿no? Por lo que se demostró ya la hemorragia, ¿no? Se manifestó con hemorragia. Mira, Lorena, voy a tomar esos 3 cuadros. Lo primero es, en el primer caso que dijiste, es estar con los ojos muy abiertos y hay que buscar. O sea, como dijiste vos, si vemos que tuvimos un paciente con dengue y que refiere haber tenido dengue y así no presente manifestaciones visuales, háganle un fondo de ojo. ¿Por qué no? Háganle un fondo de ojo. Ustedes no saben si no debe tener una hemorragia en la periferia o no tiene un área de vasculitis periférica. No cuesta nada hacer un fondo de ojo, ¿sí? Entonces, busquen. Si no buscan, no se va a encontrar. Eso es lo primero que tengo que decir. Segundo, lo segundo es el cuadro que me dijiste de la... Sí, en esa paciente no cualquier corticoide tópico. Recuerden que el único corticoide tópico que tiene buena penetración hacia la cámara posterior y que se utiliza, de hecho, para el tratamiento de edema macular es el difluprednato. Entonces, en ese caso, sí podemos utilizar como una primera herramienta cuando la disminución de agudeza visual es leve. ¿Sí? No cuando ya la disminución de agudeza visual es moderada, es decir, ya tenemos una agudeza visual de 4 o 5 décimas y ya tenemos que pasar a corticoides orales. Y si el paciente tiene 1/10 de agudeza visual, lo lógico sería internarlo y hacer pulsoterapia, como bien lo marcó el doctor Rivera en los casos clínicos que también mostró. Y respecto a la foveolitis, mira, no sé qué decirte. Mi única duda, que es muy difícil, yo no tengo a qué laboratorio, tengo que averiguar dónde enviar. Yo todavía guardo suero de ese paciente, el inicial, que dio negativo.
Lo que me queda es hablar con un especialista en SARS-CoV-2 y ver qué anticuerpos contra SARS-CoV-2 podría buscar en un paciente vacunado para ver si lo que él tuvo en ese primer periodo, porque yo sé que en la provincia circulaba dengue, chikungunya y también SARS-CoV-2, si el primer cuadro febril no fue por SARS-CoV-2 y esa primer foveolitis inicial no fue por SARS-CoV-2. O sea, es lo único que me quedaría por buscar en ese cuadro. Claro. Tal vez se podría recomendar también a los infectólogos, médicos internistas, la vigilancia activa o la autoevaluación con la cartilla de Ampler y evaluar un ojo y luego el otro también, ¿no? Es una muy buena Porque la idea y mayoría, yo, perdón, yo lo que sí insto y creo que es una manera en que los residentes pueden aprender, si ustedes tienen residentes a cargo o hay residentes escuchando, yo lo que hice, y estos cuadros de los pacientes internados que mostré, el segundo, y uno de los cuadros de los pacientes que vino a consultorio, fue instar a los residentes que vayan y pidan al infectólogo que pida la interconsulta oftalmológica para que el paciente que está internado se le haga fondo de ojo. Porque nosotros sabemos, de acuerdo a las lesiones de Singapur, que alrededor de entre un 10 a 20% de los pacientes internados van a tener manifestaciones en el fondo de ojo. O va a haber hemorragias, o va a haber vasculitis, o va a haber desprendimiento seroso de la retina. Entonces, hay que ir a buscarlos. Y esos pacientes que están internados no se van a ninguna parte, es dilatarlos y ver el fondo de ojo y de esa manera aprender. listo. No sé si habrá preguntas de parte de los participantes. Loren, para una pregunta. Doctor Rusiski, muchas gracias por sus casos clínicos excelentes. Una consulta, ¿en algún caso indicaría un tratamiento con intravitreos de corticoides? ¿En algún caso? Eh, Yo vi que vos señalaste y mostraste un tratamiento con triamcinolona intraocular. El problema que tenemos con la triamcinolona es que va a durar 3 meses. Eh, y en el caso de tratamientos con duración tan intensa, como ustedes ven en general, por lo que nosotros vemos, los cuadros de dengue suelen ser autolimitados en cuanto a su efecto en el tiempo. Duran a lo mejor unas pocas semanas. Entonces, yo personalmente, pero es una postura personal, prefiero no inyectar un corticoide de depósito de largo plazo. Prefiero hacer algo de menor tiempo de duración o inclusive algo subtenoniano que intraocular, ¿no? Pero es una postura personal. Me es más fácil pensar más por la posibilidad, como te digo yo, en una región donde tenemos, pensar que en algunos puntos del interior de nuestra provincia nosotros tenemos 18% de pacientes con cicatrices retinales por toxo. Si yo le inyecto una triamcinolona a un paciente que tiene una cicatriz de toxo, favorezco que el paciente haga una reactivación de una retinocoroiditis y se ha mostrado que a veces son necrotizantes. Entonces, personalmente y por el área en que yo ejerzo, no utilizo por ese motivo anticuerpos, perdón, corticoide de depósito, pero es una postura personal, porque prefiero dar por boca y cortar en el momento en que decida cortarlo. Está bien. Muchas gracias, doctor. Sí, No, había por quedado esa favor. duda con ese, Lo con que ese sí, artículo que había doctor, leído. queda abierto y es un capítulo a estudiar y que sería interesante más adelante, es el efecto de los nuevos medicamentos que estamos teniendo con efecto, no diría antiangiogénico, pero sí de devolver una permeabilidad normal a los vasos, que son los antiangiogénicos que habitualmente utilizamos para otras enfermedades vasculares de la retina. O sea, ahí se abre un capítulo. Ahí se abre un capítulo nuevo que todavía no hemos explorado. Gracias, doctor. No, por favor. Tenemos Creo que preguntas de sí. los participantes. La doctora Vanessa Valderrama pregunta, en el caso de toxoplasmosis asociada a dengue, del cuadro que presentó,
¿Por qué no pensar en una retinitis punctata externa asociada a la lesión de retinitis por toxo? La retinitis punctata externa por toxo es rarísima. Es verdad lo que dice la colega, está muy bien, pero es una forma muy rara de presentación que yo en misiones no he tenido. Y generalmente la retinitis punctata externa es un área de presentación que no es de presentación foveal, con lo cual no, y generalmente cuando se provoca o se produce disrupción del epitelio pigmentario, que no es el cuadro que nosotros teníamos en la imagen de OCT, que era una imagen donde se veía una alteración de la zona elipsoide y de la membrana limitante externa. Por eso no lo tomé como una posible puntata externa a la doctora. Lo que sí, ya que me hable a la puerta a formas puntatas, el doctor Daniel Martín, que es especialista en retina de Argentina, de la provincia de Chaco, presentó este año en el congreso que tuvimos Argentina de Oftalmología una serie de cuadros de dengue de retinopatía superficial tipo puntata interna, que eso sí es un diagnóstico diferencial de toxo y es una forma de presentación de dengue nueva. Yo no he tenido casos, él ha tenido, yo no recuerdo si en una suma de 6 a 8 casos este año, de forma de una retinopatía superficial, muy superficial y puntata, con compromiso de la agudeza visual, y que calculo que lo publicará en poco tiempo. Así que aprovecho la pregunta de la doctora para hacer para manifestar esa nueva forma de presentación también de dengue, forma puntata interna. Tenemos una pregunta también del doctor David Morales. Él pregunta, en los casos que se hospitalizan para pulsos con metilprednisolona, ¿hay algún esquema que recomiende? Lo que habitualmente se suele hacer de 1 gramo, la pulsoterapia de 1 gramo habitualmente por día, nosotros solemos utilizar eso. Y si el paciente no accede o por algún motivo no puede, dosis inmunosupresoras de corticoide de 1 mg/kg día. Una última pregunta, doctor. El doctor Alex Zambrano pregunta si hay algún serotipo del dengue que tenga alguna presentación específica en lo que es retina. Dejaron las lecciones de Singapur fue que el serotipo 1 genera más maculopatía asociada que el serotipo 2. Eso fue lo que ellos publicaron. Nosotros este año tuvimos un cambio de serotipo en nuestra provincia. Había generalmente un predominio de serotipo 1, que es el que se asocia a mayor cantidad de cuadros oculares, y este año vimos una disminución de cuadros oculares justamente asociado con el cambio serotípico al cambio de serotipo de tipo 2. O sea que en ese sentido es coincidente con lo que fue publicado en el sudeste asiático. Pero tenemos que estar abiertos a nuevas presentaciones. Esta provincia que yo le digo, doctor, que es la provincia de Chaco, también sufrió un cambio serotípico, pero hacia el serotipo 1 justamente. Ellos habían tenido serotipo 3 en la epidemia anteriores, en la epidemia del 2020, que fue muy importante, y este año ellos tuvieron un cambio a serotipo 1 y ellos vieron esa forma puntata interna o retinal superficial interna que reporta el doctor Martín, con cambio serotípico a serotipo 1. Interesante, como que corroboraría lo que Sí, postulan, ¿no? porque ¿Alguna otra? Parece que ya no hay más preguntas, doctor Rudzinski. Muchísimas gracias por su tiempo, por su amabilidad. Ha no, sido por favor. bastante enriquecedor contar con usted y esperemos tenerlo pronto de repente para algún otro tema. Cuando quieran y muchísimas gracias por la invitación. Saludos Damos cordiales entonces, desde Argentina. gracias, doctor. Damos entonces por concluida la charla de hoy. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, doctor Rosisti.
De luego, hasta Hasta luego. luego, buenas noches, doctor Rivera, buenas noches a todos. Cuídense.